Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer de los versículos 1 al 8. Nos dice la Escritura: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este capítulo, como estuvimos viendo la semana pasada, es un paso más en el desarrollo del tema que se ha venido tratando en los capítulos 17 y 18. Como estamos viendo, la Babilonia de la que se nos habla en este libro no se refiere al imperio caldeo y toda la extensión que tuvo en el mundo conocido en el siglo VI a.C., sino que toma esa realidad simbólicamente para hablarnos de la influencia que se ejerce en este mundo al intoxicar las fuentes de conocimiento humano, al pervertir la verdadera religión, al hacer una caricatura de la religión y para atacar desde distintos medios y con diversas estrategias a todos los que adoran y sirven a Dios. Este es el propósito fundamental de la intoxicación que se lleva a cabo tanto en la sabiduría humana como dentro de la religión. También se le llama la madre de las rameras, que simboliza la unión de la sabiduría pervertida junto al poder humano, fortalecido y asistido por las huestes infernales que operan en este mundo, usando los medios y las instituciones sociales para este propósito. Siempre hay un único y firme propósito: acabar con Dios, acabar con el hombre de Dios y acabar con todo lo que huela a Dios. De manera que desde la educación, desde el arte, la moda, los medios de comunicación, la música, la ciencia, la política, el deporte, desde todos los medios sociales que están gobernados por la sabiduría humana, es contaminado toda esta fuente de conocimiento por Satanás para lograr que se desprecie el Evangelio, que se ridiculice el Evangelio y que se predisponga a los hombres en contra de Cristo como su último y final objetivo. Pero por otra parte, esta gran estructura diabólica, Babilonia, no solamente ataca, como hemos venido viendo y repitiendo, a todo lo que tiene que ver con la sabiduría humana, sino que la Iglesia también se ve afectada por esta increíble hazaña de Satanás. Porque la Iglesia, en vez de ser rigurosa con la enseñanza bíblica, la manipula, la somete a las corrientes de moda que imperan en cada época y permite que las fuentes del conocimiento queden contaminadas. Y nos presenta un evangelio adulterado, nos presenta un evangelio infantil, nos presenta una caricatura grotesca de la enseñanza bíblica, y esto le sirve de carnaza al mundo en el que vivimos para que se ría del evangelio, para que blasfeme contra Dios y para que desprecie todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. Este es el gran engendro que tenemos delante de nosotros en Babilonia. Nosotros vivimos en Babilonia. Y tristemente la Iglesia también ha sido babilonizada, de manera que la Iglesia piensa, actúa y vive de acuerdo al mundo, y no le importa en absoluto ser infiel a Dios, porque parte de una premisa errónea.
y es que en sus conceptos fundamentales no tiene conocimiento de Dios. Por lo tanto, si tú no conoces a Dios, no sabes cómo tienes que adorar a Dios, no sabes quién es Dios, por lo tanto no puedes entender cómo amar a Dios y cómo obedecerle según su palabra. Si barres el conocimiento de Dios, Dios queda fuera de lo que hoy se llama iglesia. Así que la iglesia de nuestros días, la iglesia del siglo pasado y la iglesia de siempre, se ha envuelto en un manto de religiosidad que es completamente pagano. Esto pasó con la Iglesia Católica cuando se convirtió en romana. Cogió los ídolos de los griegos y de los romanos, los cambió en su aspecto, le puso, por ejemplo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, a Neptuno le puso una capa encima y dijo San Pedro. Y es San Pedro hasta el día de hoy. Y así se presenta la Iglesia a lo largo de los siglos, pervirtiendo el mensaje del Evangelio, cambiando los nombres a las cosas y llevando a los adoradores a una adoración falsa. Así hemos visto que se anuncia el juicio definitivo de este tremendo imperio en los capítulos 17 y 18 de este libro, mientras que aquí en el pasaje que nos ocupa, en el capítulo 19, se nos describe el efecto que produce la caída de Babilonia en los creyentes. ¿Cómo se percibe la caída de Babilonia en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que están haciendo allí los creyentes? Vemos que ante el anuncio, la caída de Babilonia, los juicios que Dios aplica sobre Babilonia, cómo la destruye por completo, los santos en los cielos no empiezan a llorar y lamentarse, pobre Babilonia, como pasaría con los que viven en la tierra. No, allí hay júbilo, porque los juicios de Dios se ejecutan. Vemos que ante el anuncio los creyentes adoran a Dios, se postran delante de Dios y prorrumpen en júbilo y alabanzas, preparándose para las bodas del Cordero. El siguiente acontecimiento después de la venida y del juicio de Cristo, las bodas del Cordero. De manera que esta escena nos muestra a la Iglesia adorando a Dios, gozándose ante la realidad de la caída de ese enorme imperio que tanto daño y dolor ha traído al pueblo de Dios a lo largo de tantas generaciones. Encontramos la respuesta a la justicia que Dios imparte. En Apocalipsis 18:20 son textos que nos paralelos que nos ilustran sobre la misma escena. Encontramos diciendo: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios ha cumplido sus propósitos eternos, destruyendo a sus enemigos, a sus adversarios. Y en este capítulo es donde encontramos el regocijo del pueblo de Dios ante el justo juicio que Dios ha traído sobre la tierra. Esto tampoco es algo nuevo. No es algo nuevo los juicios de Dios sobre sus enemigos. Porque si nos vamos al capítulo que estábamos leyendo en la introducción, Deuteronomio capítulo 22, en el versículo 43 se nos dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Por lo tanto, a lo largo de la historia de la redención, desde la caída de Adán hasta nuestros días, Dios sigue cumpliendo sus propósitos eternos, al tomar venganza de sus enemigos, aplicando su justicia y trayendo sus juicios sobre aquellos que están en contra de su palabra. Vemos que después de estas afirmaciones de los ángeles acerca del fin de la gran Babilonia, después de que Dios anuncia su venganza sobre ella, después de ver sus maldades, sus fornicaciones y su pecado, se cumplen por tanto los propósitos de Dios. Así nos encontramos en primer lugar en los versículos del 1 al 3 una gran multitud celestial que prorrumpe en aleluyas. Esto es lo que ocurre en los cielos al ver cómo Dios ejecuta sus juicios. Los creyentes prorrumpen en alabanzas. Este es un término, el término aleluya que aquí expone este libro, es un término que solo aparece precisamente en este pasaje en todo el Nuevo Testamento. Y quiere decir en hebreo: load a Dios, alabad a Dios. Y después expresan cómo Dios es el autor y la fuente de la salvación y por lo tanto solo Él debe ser exaltado. Y destacan a continuación sus juicios sobre Babilonia y repiten: aleluya, load a Dios porque ha cumplido sus juicios, porque ha ejecutado sus propósitos. En segundo lugar, en la escena celestial, en el versículo 4,
se describe también a aquellos 4 seres vivientes y los 24 ancianos que están ante el trono de Dios. Ellos también se unen en adoración a Dios y expresan su alegría y su regocijo, declarando la grandeza de Dios. Pero veis en toda la escena un único propósito: la adoración a Dios, la reverencia delante de Dios, el culto al Dios de los cielos. En tercer lugar, vemos en el versículo 5, como si fuera poco, desde el trono de Dios se oye una voz que expresa cuál es su voluntad, porque los que están ante el trono de Dios obedecen sus mandamientos, obedecen su voluntad. Por lo que aquí tenemos expresada cuál es la voluntad de Dios: que todos sus siervos, todos los que le temen, se unan en la adoración pública. Hay que adorar a Dios. Por lo tanto, se va centrando el propósito de la existencia de los seres celestiales, de los creyentes que están en los cielos, y esto nos va a ir dando ejemplos de cómo deben adorar los creyentes de la tierra. En cuarto lugar, otra vez en los versículos del 6 al 8 nos encontramos que estos, a quienes esta voz apeló en el versículo anterior, responden. Y responden de una manera sorprendente, porque esa multitud, que era enorme, era incontable, hizo que resonasen sus alabanzas. Y fijaos cómo se les compara en su volumen y potencia al de muchas aguas, a cataratas o incluso al sonido de los truenos. Espectacular. De esa manera expresan sus alabanzas delante de Dios, con voces potentes alabando a nuestro Dios, con voz en cuello, a pleno pulmón, cantando las glorias y las alabanzas al Dios creador. Y expresan sus aleluyas, declaran el señorío único de Dios, reconocen que Él es quien reina sobre todas las cosas, que no es el mundo, que no es la bestia, que no es el dragón, sino Dios, el creador y señor de todas las cosas, que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. De manera que esta es la nota constante en este pasaje, y así se nos da una clara enseñanza de aquello a lo que la Iglesia está llamada, nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que vemos en aquellos que adoran en el cielo? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros, como siervos de Cristo, tenemos que tener en mente para adorar en la tierra? ¿O hay alguna diferencia entre aquellos que adoran en el cielo y nosotros que adoramos en la tierra? ¿Tiene que haber alguna diferencia de adoración al Dios 3 veces santo, Señor, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, respecto a la adoración que los santos le rinden en el cielo, con lo que nosotros hacemos en la tierra? Si los santos en el cielo se postran y adoran reverentes, con una solemnidad excelente, al Dios creador, ¿hay alguna razón por la que los creyentes en la tierra tengan que adorar a Dios de forma contraria a como lo hacen los creyentes del cielo? Es decir, si allí se postran sobre sus rostros y adoran reverentemente, ¿por qué en la tierra las mal llamadas iglesias adoran como se adoran a los dioses paganos? Esta es una pregunta que iremos contestando no solamente en este sermón, sino en el siguiente. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia de la tierra, que adora a Dios irreverentemente y no toma ni las enseñanzas de Dios contenidas en su palabra, ni mucho menos toma como ejemplo lo que los santos en los cielos hacen cuando se ponen delante de Dios para adorar? A este pasaje donde encontramos cómo se da culto a Dios, podemos añadir algunos textos paralelos que se encuentran en este mismo libro. Estamos diciendo que este libro contiene diversas escenas tomadas desde distintos ángulos, por distintas cámaras, para que veamos un mismo suceso. Así que si nos vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, vamos a encontrar la misma escena desde otro ángulo. La misma escena. Por lo tanto, no es un libro correlativo en los acontecimientos que nos narra. Son distintas tomas de la misma escena y se repiten a lo largo del libro. Apocalipsis 4:8 y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, los mismos que aparecen aquí, es la misma escena tomada desde otra perspectiva. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Reverencia. El Dios creador, ante quien todos se postran en una adoración reverente y reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Otra escena que también encontramos, que es otra cámara enfocando a esta misma escena. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 9 al 11. Nos dice allí la Escritura: después, Apocalipsis 7, 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. El objeto fundamental, la adoración. El objeto fundamental de su existencia, la adoración a Dios. Otra escena vista con otra cámara, o mejor dicho, la misma escena vista con otra cámara, se nos relata en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. De manera que en cada una de las escenas se nos dan detalles adicionales de qué es lo que está ocurriendo, cómo están adorando a Dios, qué es lo que envuelve la adoración, quiénes participan. Dios ha anunciado la caída de Babilonia, y se le dice a todos los santos, a todos los creyentes, grandes y pequeños, que nos alegremos, que demos culto a Dios. De manera que hay una indicación bien definida en cuanto al culto a nuestro Creador, cómo debemos llevar a cabo el culto a nuestro Creador. Y esto es algo que no podemos pasar por altos, porque el objeto principal de la convocación a la que hoy hemos sido llamados, reuniéndonos como pueblo de Dios en su día santo, es adorar a Dios. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Hoy somos convocados por Dios y por su palabra para la adoración pública, el culto que solamente Dios merece recibir. El tema de la adoración es recurrente en las Sagradas Escrituras como respuesta del pueblo de Dios a su Creador y Redentor por la salvación que nos ha dado en Cristo. Algunas observaciones que tenemos que hacer al respecto. En primer lugar, dar culto a Dios es la primera de nuestras obligaciones como seres creados. Dar culto a Dios. Y una de nuestras mayores responsabilidades como iglesia es dar culto a Dios. Nos unimos todos como un solo cuerpo para honrar y reconocer, alabar al Dios de nuestra salvación. Por un lado, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos ha creado para que podamos conocerle, para que podamos relacionarnos con Él. Por lo tanto, esto requiere, como respuesta a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros, adorarle y expresar mediante la adoración el reconocimiento de su poder y de su soberanía. Venimos a rendir culto al Dios creador. Esto es lo que se nos dice en Romanos, hablando de la creación de Dios y su gloria, cómo se manifiesta la gloria de Dios en la creación, que debería llevar a todas sus criaturas a darle la honra debida a su nombre. Todas las criaturas son llamadas a adorar a Dios, todas las criaturas sin excepción, porque todos sabemos que Dios existe.
Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, porque todos pueden ver la creación. Por lo tanto, viendo la creación, ya estamos viendo las obras de Dios. Pero vemos también lo que hace el pecado y el terrible engaño que produce en el ser humano, lo que hace la gran Babilonia. Romanos 1:21 nos dice que habiendo conocido a Dios, por la manifestación visible de Él, por la manifestación de su poder, por lo que nos rodea en el universo que está en torno a nosotros, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios es dado a conocer y continúa haciéndolo por medio de su revelación general, por medio de la creación. Podemos ver los astros, el sol, la luna, los árboles, la naturaleza, el mar, todo lo que en ellos hay, y eso nos habla como un susurro de quién es Dios. Estas son las obras de Dios. Fijaos que no es que los hombres, actuando por propia iniciativa, podrían haber descubierto a Dios, no, sino que es Dios quien se ha dado a conocer por medio del mundo visible, de manera que nadie tiene excusa, porque sus ojos están viendo y sus manos están tocando el universo visible que Dios ha creado. Es algo que está delante de nosotros. De ahí la afirmación que nos da el mismo texto cuando nos habla de sus cualidades invisibles, se ven claramente. Es decir, yo no necesito saber que hay alguien detrás cuando veo lo que Dios ha hecho en la creación. Eso es la creación visible. De manera que la creación visible me habla de un Dios invisible, que es el autor de esa creación. Sus cualidades invisibles se ven claramente. ¿Cómo es posible ver lo invisible? Pues lo podemos ver por la obra que Dios ha hecho en la creación del universo. Podemos deducir por las obras de Dios su poder, su grandeza y su gloria. Lo podemos deducir. Por ejemplo, si yo voy al aeropuerto y veo un avión, sería bastante necio, insensato y desde luego mal de la cabeza estaría si yo no reconozco que detrás de ese formidable aparato que sirve para volar está la inteligencia humana, está la sabiduría humana, están los recursos con todo lo que se ha tenido que llevar a cabo y todos los descubrimientos que se han tenido que llevar a cabo a lo largo de siglos para fabricar el metal y para fabricar todos los componentes que hacen falta para ese avión y la ingeniería que hace falta para hacer que esa mole de hierro pueda volar. Todo esto me muestra que hay un creador de esa nave. Pero si yo no conociera a ningún ser humano, la inteligencia me daría lo suficiente como para deducir que allí hay una intencionalidad, porque ese aparato ha sido diseñado y fabricado con un propósito específico, que es el de volar. Así que aunque yo no conociese al fabricante ni al creador, podría deducir por lo que estoy viendo que es todo lo que hay detrás de lo que el mismo aparato me muestra. Y esto es lo que ocurre con el Dios creador. Es lo que se quiere decir de Dios cuando nos expone ante su creación, la creación. La contundencia de la creación es suficiente evidencia como para darnos cuenta de la multitud de las cualidades invisibles de nuestro Creador. Detrás de lo que ven nuestros ojos hay un ser todopoderoso e inalcanzable para nuestra mente, que ha podido en su sabiduría infinita crear todo lo que nos rodea. Por eso el salmista lo expresa de una manera excelente en el Salmo 19, cuando nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Fijaos, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, porque en la creación Dios está hablando. Aunque nosotros no podamos oírlo, ni nos diga yo he creado estas cosas, la voz audible, pero sí que vemos la creación de Dios. Por tanto, sin palabras nos habla. Esta es la creación.
Y a pesar de todo lo que Dios ha dejado en la creación, el hombre no manifiesta una respuesta de adoración y gratitud al Dios creador. No. Babilonia lo tiene completamente engañado. De manera que el mundo visible que aparece ante él queda completamente despreciado y marginado, porque la gran Babilonia ha logrado seducir al hombre para hacerle entender que el mundo que nos rodea es simple casualidad. Todo es casualidad y fruto del azar. El hombre anula la verdad que le ha sido y le está siendo revelada continuamente en la creación. Y como consecuencia, por esa tozudez, por ese engaño de Satanás, por esa babilonización de su mente, se queda sin excusa. Porque aunque conocen a Dios por sus obras en la creación, no le glorifican y por lo tanto merecen el justo castigo de Dios. No le otorgan el honor y la alabanza que única y exclusivamente se le debe a Dios, sino que le dan alabanza a cualquier otro tipo de cosas a las que Babilonia les somete. Y alaban a los ídolos de este mundo, y se postran ante los ídolos de este mundo, y se ponen de rodillas delante de un trozo de madera, y van haciendo peregrinaciones a lugares lejanos creyendo que están adorando a Dios, cuando en realidad van andando camino del infierno. No le dan gracias por las constantes bendiciones que reciben todos los habitantes del mundo. Eso es lo que los apóstoles estaban anunciando cuando predicaban el Evangelio. En Hechos 14, versículo 15, estaba hablando allí un apóstol y dice: os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, aunque no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios siempre se ha manifestado por medio de la creación, de manera que al Dios invisible le podemos ver por la creación visible. En vez de alabar a Dios por todos sus beneficios, el hombre se vuelve vano en sus especulaciones y se deja guiar porque sus fuentes de conocimiento están contaminadas por Babilonia. Sus mentes argumentan en contra de la evidencia contundente, en contra de la creación. Sus mentes preparan defensa y ataque contra la creación. Sus corazones se niegan, por tanto, a dar gracias a Dios y de rendir la adoración que Dios merece. En su orgullo y en su ingratitud, el hombre niega toda la evidencia que hay en la creación, y especialmente en contra de la revelación especial que nos ha sido dada y que encontramos en las Sagradas Escrituras, donde Dios se revela a sí mismo, donde Dios nos habla directamente. Todo esto manifiesta la completa depravación del ser humano. Todo esto manifiesta el tremendo poder que tiene Babilonia. Tanto están luchando en contra de Dios y de sus obras para negar toda la evidencia que hay en la creación, que sus corazones, después de repetirse tantas veces que eso no existe, sus corazones quedan entenebrecidos por la cantidad de veces que se repiten. Nosotros podemos repetir una mentira durante muchas veces y al final nos creemos que esa mentira es verdad. Sus mentes ya no pueden razonar correctamente, porque se han repetido hasta el aburrimiento que Dios no existe y que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es fruto del azar. Sus emociones, por tanto, no funcionan bien y alteran sus decisiones porque se dejan guiar por las emociones, no por la mente y un sentido lógico de las cosas. Y sus voluntades no están en armonía con la ley de Dios, con lo cual el resultado es evidente. Aunque se creían sabios, dice Pablo, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por una imagen en forma de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí tenemos el origen de la religión mundana. Cómo se introdujo esto dentro de la religión y cómo la mayoría de las religiones adoran a dioses falsos. Lo que vemos a través de los siglos es que la gente ha honrado al hombre que es mortal, que se muere, y hace una imagen de un hombre mortal, se inclina delante de esa imagen y la adora. La conclusión es clara: todo menos Dios. Todo menos Dios. Esta es la continua actividad de la Babilonia de este mundo. Negar y erradicar el nombre bendito del Dios de los cielos de la faz de la tierra y de la mente de los hombres. Único propósito: erradicar el nombre de Dios. Sin embargo, ante la evidencia de este Dios creador,
hay una respuesta radicalmente distinta en aquellos que han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. El hecho de que Dios nos haya llamado y nos haya dado a Cristo para satisfacer las demandas de la ley que había contra nosotros, nos muestra alguna verdad. Y es que encontramos como Dios, dice Pablo en Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el objetivo. Ha hecho todo esto para que le alabemos. Por lo tanto, esto no debe formar parte distinta de lo que nosotros somos como seres creados y llamados por Dios a la salvación. Y es que nuestro principal objetivo es alabar a Dios, es rendirle culto y alabanza por la multitud de sus misericordias. Esta es la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Este es nuestro primer deber. Es lo que debemos de expresar a Dios. Dios lo espera de su pueblo. Dios lo demanda de su pueblo. Esta es una de las razones de nuestro ser como iglesia. Y es que nos reunimos hoy en el día santo de Dios públicamente para adorar. Para adorar. Para dar culto a Dios. Este es uno de los distintivos esenciales de aquellos que han sido objetos de su redención, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso nos reunimos hoy aquí, para rendir y tributar el culto que solamente Dios merece. Cuando Moisés explicó a Faraón la razón de la salida de Egipto, le dijo que sería para presentar sacrificios, para adorar a Dios. Ese es el objetivo fundamental del pueblo liberado, adorar a Dios. Nos dice en Éxodo capítulo 5, versículos 2 y 3, que Faraón respondió cuando le hizo Moisés la demanda de que quería salir fuera para adorar a Dios. Moisés le respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. El matiz es importante. No es que nosotros hemos encontrado a Dios, no. El Dios de los hebreos nos ha encontrado, ha venido en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, nos ha escogido, nos ha llamado. Iremos ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Es decir, incluso al pueblo de Dios, Él envía sus juicios cuando el pueblo de Dios desobedece y olvida cuál es su principal propósito: la adoración de su nombre, el culto a Dios. Israel debía adorar a Dios de acuerdo a su papel como pueblo suyo. Ese era su principal objetivo, rendir culto a Dios. Y esto es un mandato para los creyentes que se extiende a lo largo de toda la historia de la redención, como la mayor de las ocupaciones que debemos tener como hijos de Dios: la adoración y el culto único y exclusivo al Dios de los cielos. En Romanos capítulo 12 también se nos dice lo mismo, en base a las misericordias de Dios que ha tratado anteriormente. ¿Cómo debemos responder a lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo debemos responder a sus misericordias? Adorando a Dios, ofrecernos en sacrificio a Dios, presentando nuestras vidas a Dios, rindiendo culto a Dios. Por eso dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no vuestro culto emocional, que nos ponemos aquí a saltar como saltimbanquis. Porque el ejemplo que tenemos en los cielos, cuando los creyentes adoran a Dios, es que se postran delante de Dios con reverencia, no dando saltos. Ese es el ejemplo que tenemos en los cielos. Por lo tanto, es lo que tenemos que tener en mente para adorar a Dios en la tierra. La influencia básica del pecado, la babilonización, se deja ver en que el hombre no adora a Dios. Este es el matiz. El hombre no adora a Dios, sino que se adora a sí mismo. Esta es la terrible realidad, no ya en el mundo que nos rodea, que van detrás de sus ídolos, de sus grandes éxitos musicales o políticos o del deporte, sino de las mal llamadas iglesias.
que se reúnen no para adorar a Dios en un culto racional de reverencia y solemnidad a su nombre, sino la de la exaltación del hombre. Voy a ver cómo me siento yo, no como Dios me dice que tengo que adorarle, en espíritu y en verdad. Decía Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas. Y esto es lo que el mundo sin Dios sigue creyendo. Y es lo que la inmensa mayoría de las iglesias que dicen servir a Dios están aplicando. El hombre. Vamos a exaltarnos, hermanos, vamos a cantar dando botes en el asiento donde estamos, vamos a tirarnos de los pelos, vamos a traer aquí danzas egipcias para que los velos nos sitúen en una adoración pagana. Pero nada de todo esto encontramos en la adoración celestial, ni en la adoración que el pueblo de Dios ha llevado, el verdadero pueblo de Dios ha llevado a lo largo de los siglos. Por lo tanto, la adoración a Dios es nuestra principal tarea como criaturas de Dios y como pecadores que han sido hechos objetos de su redención. Nosotros tenemos que actuar para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el objeto principal de este día. Alabar a Dios por la multitud de sus misericordias, traer nuestros sacrificios espirituales y abrir nuestra boca para que por medio de la predicación Dios nos hable y nos llene de sus bendiciones. Por eso estamos hoy aquí. Adquirir mayor conocimiento para honrar y dar culto a nuestro Creador y Redentor de acuerdo a lo que Él establece, no de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, no, de acuerdo a lo que Él en su palabra establece. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes con la demanda que la Escritura hace al verdadero creyente. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios? ¿Cuáles son los sacrificios que tenemos que traer a este culto de adoración? ¿Cómo tiene que venir dispuesto nuestro corazón? ¿Cómo tenemos que ensalzar su nombre y reconocer en nuestros himnos, en nuestras oraciones, todo lo que implica el culto de adoración? Venimos a adorar a Dios. Y ese debe ser el principal propósito de que nos reunamos como iglesia. Vamos a terminar en oración.